Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 36 de la serie Historia y Literatura, usted quiere tocar un libro que nos da pie para poder hablar del tema de las migraciones, que son... O sea, se convirtieron en los últimos, 20, 30 años, pero usted ya nos va a explicar que es un fenómeno de toda la vida, un fenómeno mundial y que como nunca antes nos había pasado, lo estamos viviendo ahora en Sudamérica. Es el libro de Selma Lagerlöf que se llama Jerusalén. Entonces, qué bueno sería que a través de este libro usted nos explique un poco sobre el tema de las migraciones y lo que cultural y socialmente eso ha representado. Ha representado y está representando en este momento donde, como hablaba yo con el profesor Damir Dazuki, hemos perdido el último valor importante, que es el valor del hospedaje, el valor de la acogida. Es una cosa tremenda, porque el miedo está haciendo que yo me preocupe por mí, no por el otro. Y a partir de ahí, lo que yo busco es seguridad, usando para esa seguridad lo que sea, muros, armas, señalamiento del otro, volver al otro un monstruo, para poderme defender de él. Lo que era el valor de la acogida, que se movía por todo el mundo, valor incluso que hace parte de la cultura del Medio Oriente, que es una cosa tremenda. Incluso uno de los valores que se planteaban en el Islam era darle la acogida al otro, casi como un mandamiento. Por eso en los desiertos se crean unas construcciones que se llaman los caravansaris o el caravansar. Hay un poema hermosísimo de Álvaro Mutis, se llama Los Caravansaris, en un libro que se llama Los Hospitales de Ultramar. Uno de los poemas más lindos que uno puede leer sobre la acogida. En esos edificios que están en el desierto, la gente paraba. Allá había algo, había agua, había trigo para hacer el pan, y cuando se iban la gente dejaba cosas también para el próximo que llegara. Qué belleza eso. Entonces ahí viene un asunto, uno de los grandes valores que también se van a entrar a determinar en el Talmud, en el libro de Abraham, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla de Abraham, la acogida que le da a los ángeles. No, primero entren, primero coman, primero beban, y luego me dicen a qué vinieron, pero les damos la acogida. Entonces, yo creo que para entender este fenómeno habría que empezar a hablar primero de las grandes migraciones y de cómo Selma Lagerlöf va a escribir un libro precioso de lo que es un grupo humano cuando se desplaza por el mundo sin hacer la guerra. Porque hay grandes migraciones, por ejemplo, todos los franceses se desplazaron por Europa haciendo la guerra, las cruzadas se desplazaron por Europa haciendo la guerra y destruyendo. Pero ¿qué pasa con el migrante, que se parece mucho al de ahora, que no se está desplazando para hacer la guerra, que simplemente se está desplazando para que alguien le dé un lugar en su vida, que es lo que uno ve ahora con toda esta gente en Centroamérica, y entonces ya se van a defender, cómo los vamos a parar, cuando lo que están pidiendo es denme las seguridades que en mi país no me dan, denme la educación que en mi país no me dan, denme un poquito de comida para que mis hijos puedan crecer, porque en mi país no pueden crecer. Ahí hay un cuestionamiento moral muy poderoso,
Obviamente esto no quiere decir que los países sean obligados a recibir multitudes, pero sí a cuestionarse por qué se están viniendo y qué tipo de país tienen para que allá no se pueda vivir. Es que ahí tiene que haber una mirada política poderosa, porque cuando el hombre progresa, no progresa por lugares, progresa de manera universal, porque todos tenemos acceso al conocimiento, todos tenemos acceso a la educación, todos tenemos acceso a lo que el mismo hombre hace, pero en el siglo XX la tarea ha sido como, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empezar a detener al otro, como sea, porque se me volvió un peligro que es más imaginario que otra cosa. Obviamente faltan técnicas, como si las tienen algunos países, para recibir a ese inmigrante. Entonces, hablando del libro de Jerusalén, que es un libro muy bonito porque son unos cristianos suecos los que van a hacer la travesía desde Suecia hasta Jerusalén con sus carretas, con sus niños, con sus pocos animales, para llegar allá a encontrarse con Dios en la tierra. Esto es una metáfora muy hermosa porque cuando uno lee Jerusalén, la primera mitad del libro es lo que significa una granja, qué significa la tierra, qué hay que hacer en la tierra, cómo poner a producir la tierra, y ya que sabemos, vámonos, porque la tierra ya es de nosotros, la sabemos trabajar, nos podemos ordenar, somos una sociedad, las políticas que vamos a usar son estas, por lo tanto, ya Dios nos puede acoger. Que mire el juego que hace esta señora. Selma Lagerlöf fue premio Nobel en 1909, pero esta novela la escribió en 1901, empezando el siglo. A ver, cuando el hombre se dignifica en la tierra, y dignificarse en la tierra es, yo hago parte de la tierra, yo cuido la tierra, yo sé manejar la tierra, cuando ahí se da una sociedad, cuando se plantean unos valores, unos principios, ahora sí, vámonos a que Dios nos reciba. A mí eso siempre me ha puesto a pensar, porque tal vez lo que estaba planteando Selma Lagerlöf era Dios y recibe al que es digno, porque ya hizo su trabajo, ya hizo su trabajo, ya se volvió humano. Hay que tener en cuenta que Selma Lagerlöf, ella era muy preocupada por la geografía, por conocer el propio territorio y después darse cuenta de que ese territorio se puede hacer en otro lugar. Es algo que se le dice a los países desarrollados, hombre, en lugar de estar peleando con los inmigrantes porque no llevan sus condiciones a los países de donde vienen. O sea, si ustedes fueron capaces de hacer una industria, ¿por qué no la hacen en África? ¿Por qué no las hacen en Centroamérica? ¿Por qué no las hacen? No, que es que hay un elemento político. No, por encima de la política está el bienestar humano para que el hombre sea digno. Ahí es donde yo creo que es lo que nos está matando, que le estamos dando un puesto muy importante a los delirios y no a la razón. Es que la razón me enseña a mí que si yo puedo hacer algo en una parte, lo puedo reproducir en otra. Y el hombre ha sido inteligente para eso. Pues cuando uno lee Civilizaciones de Felipe Fernández Armesto, el hombre es capaz de domesticar el territorio que sea. Y hoy en día que tenemos más datos, pero no. Entonces, yo creo que lo primero que genera una inmigración, y es lo que plantea doña Selma Lagerlöf en el libro hermosísimo
de cómo además va a llegar el grupo y van a fundar algo muy interesante, la colonia americana, siendo suecos. ¿Cómo así que la colonia americana? Claro, claro, porque hay gente que está haciendo esas inmigraciones, ya que somos dignos, ya que logramos la vida, ya que nos volvimos humanos, vamos por Dios. Y eso lo pensó un montón de gente en el siglo XIX. Y en el siglo XXI lo que hace doña Selma es, no, ella no inventaba novela, ella contó algo real. En el siglo XX. Sí, sí, porque toda colonia americana sigue existiendo, ¿cierto? Como tal. Pero ¿y cómo que americanas eran suecos? Por las ayudas, porque había un montón de grupos que se colaboraban en el mundo. Pero primero vamos a dignificar nuestro lugar. Y ahora llegamos y dignificamos ese, porque ya tenemos una seguridad más. Dios nos acoge. Esto es muy importante para el que cree y para el que no crea, eso es lo de menos. Lo demás es tener el sentido de la acogida, porque uno leyendo Jerusalén, Dios acoge a la gente y a partir de ahí yo acojo al otro. O sea, no es un premio que me estoy dando, no, es una responsabilidad que me estoy dando, porque al estar mejor que yo lo acojo a usted y le voy a dar las condiciones dignas de vida que yo he podido lograr. O sea que es un trabajo moral impresionante. Lo mismo plantearía un escritor judío que se llama Ahad Am, que además es un seudónimo de los seudónimos lindos. ¿Qué traduce, pues? Un hombre del pueblo. Ah, qué lindo. Un hombre del pueblo. Se llamaba Asher Ginsburg, pero se puso ese seudónimo, Ahad Am, uno del pueblo. Y él hablaba de lo radical, o sea, tenemos que volver a unos principios radicales que nos digan quién soy yo y qué tan humano soy. O sea, esas posibilidades de ser humano. Entonces ahí es donde, cuando leyendo este libro, pues me parece que es fundamental. Esto se va a dar en los primeros pioneros que llegan a Israel, los judíos que llegan, los cristianos que llegan, incluso el hombre es migrante y en esas migraciones busca, Freud decía, la cultura la construimos para buscar la libertad. Ese es el problema cuando se pierde la cultura, porque se pierde la libertad. Y la cultura no es el folclore. La cultura es mejorar las tradiciones que hemos recibido. Si recibo la música, la mejoro. Si recibo la literatura, la mejoro. Si recibo la ciencia, la mejoro. Si recibo el derecho, lo mejoro. Entonces ahí empieza uno a plantearse, a ver, en la historia del hombre, ¿qué ha pasado? Se dice pues que tenemos origen en una mujer negra que los arqueólogos llamaron Lucy. Era porque en ese momento había una canción de los Beatles muy importante y se encontraron ese esqueleto y ahora ¿cómo la ponemos? Entonces alguien estaba cantando Lucy in the Sky of Diamonds y dijo, listo, pongámosla Lucy, ¿cierto? A lo mejor se llamó Ranga o Merstro, que es una cosa muy interesante. Y a partir de ahí el hombre migra, y migra en todas las direcciones, ¿cierto? Al sur, al norte, al este, al oeste. Y supongamos que aparecieron varios esqueletos distintos en otras partes. Como dicen los evolucionistas, no necesariamente venimos de una pareja o de un solo hombre, sino que como en la evolución se evoluciona juntos, evolucionamos en grupo. Entonces,
aparecieron varios principios que pudieron generar hombres, el hombre de tal, el del otro, pues eso está dentro de la teoría, porque no hay nadie que diga, no, mira, yo estuve cuando salimos los primeros, no, pero migraron en todas las direcciones, Si hay algo más parecido a un hombre, es otro hombre. No importa la raza, no importa el tamaño, no importa la lengua. Inmediatamente ojos, nariz, boca, orejas, cuerpo, está de pie, manos, camina. Es lo más parecido que hay a mí. Que nosotros estamos llegando a un punto en que nos estamos desconociendo a nosotros mismos. ¿Cierto? Nos desconocemos a nosotros mismos. Entonces, hay, después de todas esas migraciones, a ver, ¿cómo se hizo Europa? Las cruzadas, primero Roma, y Roma regó gente por todas partes, ¿cierto? Por donde pasó Roma, pasaron romanos y se llevaron gente de ahí para llevárselo para otros lugares, ¿cierto? Había una parte que Rumania, Asia, en términos latinos, y ahí cogió un montón de rumanos y fueron a dar al norte, al Medio Oriente, a todas partes. Lo mismo hizo Alejandro de Macedonia cuando conquista Babilonia, al norte de la India, un montón de griegos regados por todo eso. Porque detrás de los ejércitos iban siempre las mujeres y los pobres. Claro, eso es una cosa muy interesante, eso es lo que son las cruzadas. Las cruzadas que tienen, tienen una versión religiosa, vamos a salvar el Santo Sepulcro, pues también es un hecho político, hay que sacar todos los pobres de Inglaterra y de Francia y regarlos por Europa. Entonces eso empieza, hay un montón de gente rubia, ojos azules, morenos, de todo, llevan y se van quedando y van estableciendo. O sea, avanzan, fundan y se van quedando. Lo mismo pasó con la conquista de América. O sea, la conquista de América no solamente es la explotación económica de un territorio, sino una migración que don Germán Arciniegas calculó en 200 millones de europeos que llegaron a América. Eso es una cosa de locos, más la gente que trajeron de África. O sea, en un momento en que los barcos se llenaban a tope. ¿Qué sería de los Estados Unidos, por ejemplo, si las inmigraciones irlandesas, si las grandes inmigraciones judías, si las grandes inmigraciones rusas? O sea, no se hace el país, ¿cierto? Yo me acuerdo un libro de un viajero, un libro impresionante que se llama Eleazar, que es lindo, ¿cierto? Cómo se van de Irlanda a causa del hambre, que no había nada. Entonces lo único que hay es América y nos vamos. Pero Memo, en esa época la tierra no estaba tan poblada, había más espacio. Hoy aparentemente no hay espacio. A ver, eso es cierto. No hay tanto espacio, pero hay más miedo al otro. Entonces el espacio se reduce más. O sea, cuando yo le tengo miedo al otro, ya no lo dejo pasar, y a lo mejor cabe ahí, pero no lo dejo, porque lo volví un monstruo. Entonces el otro, en condición de invasor. Hay una palabra que siempre ha jugado desde los griegos, que es la palabra bárbaro, y que se ha utilizado mucho en la literatura, ¿cierto? Quexé tiene la avenida de los bárbaros, hay un poema de Cavafis, ahí vienen los bárbaros, o sea, ¿cierto? Alguien distinto a nosotros nos va a invadir.
nos va a invadir. O nos está quitando las posibilidades, que es lo que se alega. O nos está quitando las posibilidades hasta que me veo, digamos, que la obligación de salir a combatir al otro que a lo mejor me iba a ayudar. ¿Cierto? O sea, es que me quitan las posibilidades. Pasa con los inmigrantes en México, mexicanos en los Estados Unidos. Listo, sáquenlos, por resulta que los campesinos. ¿Con qué los van a reemplazar? Norteamericanos, no, ya no saben sembrar, ya no saben recolectar, ya no saben hacer eso. ¿Quién estaba haciendo el trabajo? Los mexicanos. Por lo tanto, devuelvan otra vez los mexicanos, métanlo al escondido para que hagan el trabajo. Que eso es algo, ¿cierto? Y que además una de las cosas que entramos en contradicción, le tengo miedo al que viene, pero no me tengo miedo a mí mismo, que vine primero en el cuerpo de mi abuelo. O sea, es que, a ver, ¿quién es capaz de decir hasta el bisabuelo que no fue inmigrante? Posible. Cuando se crean las ciudades industriales hay que traer gente, ¿cierto? Por eso en Medellín la mayoría del abuelo es de no sé dónde, o el papá, ¿cierto? Son de un montón de pueblos, porque Medellín estaba dando las oportunidades y se sigue llenando de gente que se viene. Pues que a mí me contaban una cosa muy charra, en Medellín necesitaban tanta gente para trabajar que una vez mandaron un niño a que le llevara la comida al papá. Entonces el muchachito salió con un portacomidas a llevarle el almuerzo al papá y no volvió. Y la mamá se enloqueció a buscar el niño. ¿Qué pasó con el niño? Lo habían dejado trabajando. Llegó con el papá por la tarde. ¿Usted qué le pasó? No, a mí me dijo que me iba a trabajar y me dieron que había que hacer. O sea, es cierto, obviamente eso ya no es edad. Claro. Tampoco pues esa alegría. Pero eso implica hacerse varias preguntas. Una pregunta importante es ¿qué hicieron esos inmigrantes para que yo esté aquí hablando, por ejemplo? Cuando llegaron, ¿qué hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Y hasta qué punto molestaron al otro? A lo mejor no. Se integran. No se vuelven el otro porque tienen un pasado distinto, una cultura distinta, pero están ahí colaborando, porque el hombre es un animal de intercambios. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención con esta gran salida de sirios, y en Alemania hicieron unos campamentos, primera cosa que hay que hacer, un campamento de recepción. ¿A quién vamos a recibir? Pero para saber eso yo no puedo presumir, ¿no? Vamos a ver quién llega. Claro. A mí me contaba una amiga, Claudia Maya, que trabaja en Suiza, de cómo el gobierno suizo para los inmigrantes que llegan envía para educarlos y para que aprendan el idioma otro inmigrante. O sea, no envían un suizo. Entonces Claudia me contaba a mí, llegaron, 50 sirios, listo, están en el centro de recepción, ahí los revisaron que no están enfermos, que no tengan problemas, ahora sí muchachos, aprender alemán en la zona alemana suiza, y llega Claudia a enseñarle alemán, ¿cómo así? Pero usted no es suiza, señor, yo no soy suiza. Soy una inmigrante que llegó antes, ya sé el idioma, y les voy a explicar, a enseñar el idioma, las leyes que yo cumplo, claro. Mis posibilidades de trabajo. Entonces los suizos son tremendamente inteligentes en ese sentido, porque le dijeron, ellos, si mandamos un suizo, el otro lo ve, ha vivido aquí toda la vida, pero si ven un inmigrante que ya se cuadró, las preguntas son, bueno, ¿y cómo hay que vivir? ¿Y cómo hay que cumplir esto? ¿Y cómo llegar a ser como usted? ¿Cierto? Es una cosa tremenda. Entonces ahí, para todo lo que está pasando, gente que se está volando de los países, etcétera, hay que como volver a leer
los textos de las grandes inmigraciones, cómo se organizaron. Por eso vuelvo al libro de Jerusalén, porque es muy lindo. Esta gente cómo se organizó. Ahora, ¿qué tuvieron en cuenta primero? Porque el que inmigra, el inmigrante, va a tener después una nostalgia tremenda porque dejó su tierra. Y la única posibilidad de volver a tener su tierra es reconstruirla donde llega. Que ahí hay una cosa importantísima. Cuando se habla, pongamos, de las primeras llegadas de los judíos a Palestina, todo reconstruyendo de todo. Por eso en Jerusalén hay barrio alemán, hay barrio ruso. Bueno, vamos a reconstruir esto de alguna manera. Y vamos a aceptar que estamos en otro lugar y este lugar lo vamos a hacer mejor porque lo que veníamos buscando era estar mejor. Pero para eso hay que educar a la gente, ¿cierto? Hay que educar a la gente. Ahora uno, cuando ve todos estos procesos migratorios tan en desorden, los africanos haciendo lo imposible por llegar a Europa, los grupos que les colaboran, los que los rechazan, porque pues hay cualquier cantidad de problemas. Uh-huh. Entonces uno toma libros claves. A ver, ¿cómo se organiza eso? ¿Qué tipo de gente va? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la utopía que van a perseguir? Porque en ese momento los grupos migrantes tienen un problema enorme y uno no se explica que en esos países que están tan mal, la economía de consumo grite todos los días, compre, usted es un pobre, es un miserable, es eso, es feo. Entonces el otro se desespera, o sea, ¿cómo así? Entonces me tengo que ir para donde sea, como sea, hacerle el trabajo que sea, con tal de que ese aviso no me siga insultando. ¿Cómo es que yo no tengo ese celular? ¿Cómo es que yo no tengo esa chaqueta? ¿Cómo? Ahí hay un problema enorme. Entonces, en el libro de Selma Lagerlöf, uno encuentra tres cosas fundamentales. A ver, sin utopía no nos movemos. Ahora se cumple pues lo de las utopías, ¿cierto? La utopía no está, pero encontramos un montón de cosas en el camino. Nos puso a caminar y a pensar y a tratar de llegar a. En este momento hay que tener en cuenta que nosotros somos hijos de muchas utopías, ¿cierto? Y que se han cumplido. Ahora, el moverse de los seres humanos debe ser en eso. Segundo, el hombre se ha desplazado toda la vida para no desaparecer, porque se mezcla. O si no, una enfermedad mata al grupo puro que sea. Y lo que ha hecho el hombre es mestizarse, y los mejores mestizajes los han dado las inmigraciones. Si no es por eso, seríamos casi que unos monstruos. Y yo me imagino que de todas maneras el ser humano siempre ha migrado es porque donde está no encuentra las condiciones que quiere o que necesita o que le son más adecuadas. Y si no, nadie se movería. Claro, yo me acuerdo de una novela preciosa de una inmigración, se llama La Roca de Tanios, de Amin Malouf. Cómo salen de esos pueblos por la hambruna, por la sequedad, un montón de libaneses. Y cómo esos libaneses se van a ir situando en el mundo, ¿cierto? Y van a traer un montón de cosas. Y al mismo tiempo van a mejorar el sitio donde llegan, porque de todas maneras llegan con otra información, con otra forma de ver la vida. A mí siempre me ha llamado la atención dos cosas. Una, y eso lo aprendí a un alumno en estos días,
que la morcilla que nosotros nos comemos sea inglesa. La morcilla con arroz hace parte de un pedacito de Inglaterra en la bandeja paisa, ¿cierto? Que llegó precisamente con los mineros ingleses, ¿cierto? Y después con lo que los antioqueños conocieron en Jamaica y todo, pero son inmigrantes, porque aquí vinieron y el inglés en su mina haciendo morcilla con arroz. Y eso es lo que hace que la morcilla de nosotros sea distinta a la española, sea distinta a la italiana, que es pura sangre, en tanto que aquí no le metemos arroz. ¿Y cómo es la morcilla española? Es pura sangre con hierbas, ¿cierto? Simplemente, entonces usted come, que a uno le sabe muy raro, porque aquí estamos más enseñados a la morcilla inglesa. Genial, eso suena muy charro. Pero todo eso es inmigración, ¿cierto? Uno va, por ejemplo, a Montería y el kibe es por todos lados. El kibe es algo árabe, claro, y se volvió comida tradicional de Montería, ¿cierto? Entonces aparecen arquitecturas, aparecen formas de negociar, aparecen un montón de cosas a través de las cuales hay una inmigración. Ahora, el problema de las inmigraciones ahora es grandes, que siempre se han parecido a todas. La gente sale por desespero. Claro. Nadie que esté bien en su país migra. No se va a ir. O se va, pasea y se devuelve. ¿Cierto? Pero hay gente que está dejando todo, está dejando el paisaje, está dejando la familia, está dejando lo que sea, persiguiendo hoy en día un sueño vano. Usted estaba hablando de 3 cosas fundamentales: que sin Etopía no nos podemos mover, que se desplaza para no desaparecer. Y esos desplazamientos van a reordenar el uso de la tierra. Que eso es tremendo. O sea, cuando llegan las primeras migraciones judías, vienen de Rusia, vienen siguiendo las teorías de León Tolstoy y crean lo que se llama el kibutz. O sea, hacen un trasplante de las teorías de la tierra que aparecían en Ana Karenina y las reproducen primero allá. ¿Será que somos capaces? ¿Los kibutz no son invento judío? Sí, claro, pero los primeros se hicieron con base en las teorías de León Tolstoy. El tolstoyismo. De hecho, se hicieron después. Tolstoy arranca de un asunto que se llama el ejido. El ejido es esa tierra comunal que nos pertenece a todos, pero que nos va a dar vida a todos, ¿cierto? Eso lo coge la Revolución Rusa y lo convierte en un kolhoz. Y en Israel se llama kibutz. Esos kibutz que van a manejar la tierra hoy en día son grandes industrias de gente que hizo la tierra, le dio todas las posibilidades a ese pequeño lugar, pero también empezó a pensar en tecnología, empezó a pensar en literatura, en arte. De los libros bonitos de Amos Oz son los que hablan de los kibutz. Es tremendo, ¿qué sucede ahí? ¿Cierto? Porque entre el inmigrante, muchos traen un conocimiento muy poderoso desde el punto de vista académico y otros traen un conocimiento muy poderoso desde el punto de vista de la práctica. O sea, no saben explicar técnicamente eso por qué se da, pero lo hacen, ¿cierto? El empirismo, que es completamente válido. Fuera de eso, las inmigraciones tratan de organizarse. O sea, ¿cómo vamos a vivir junto aquí ya que estamos solos? Por eso se arman, en los Estados Unidos se daba eso era muy común. Por ejemplo, la pequeña Italia, de la que Mario Puzo va a escribir un libro impresionante sobre la inmigración que se llama La Mama. Gaitalese, el gran periodista norteamericano, Los Hijos. Es de los libros fuertes de inmigración a los Estados Unidos, ¿cierto? Los Hijos, La Mama,
Entonces aparece la pequeña Italia, aparece el barrio chino. Pues el barrio chino va a ser tan importante en Los Ángeles que hay toda una zona que se llama Chinatown. Chinatown. Y que han hecho los chinos en Los Ángeles, lo que usted quiera. Y llegaron a construir el tren, lo que llamaban los coolies. Unos chinos que se rapaban la cabeza pero se daban una trenza larga atrás. Eso me acuerdo, una gran tetralogía que escribe Howard Fast, que comienza con un libro, Los inmigrantes. Es que pareciera que se nos ha olvidado todo eso, ¿cierto? ¿Qué se hacía ahí? ¿Qué se hacía ahí? Porque los chinos atravesaron el océano Pacífico, Japón. Aquí hubo una gran inmigración japonesa al Valle del Cauca y una gran inmigración al Perú. Los que llegaron al Valle del Cauca, un pueblo que se llamaba Florida, llegaron empujados por la traducción de la María. Vámonos. Las montañas, el agua. Todavía me acuerdo, había una gran periodista caleña que descendía de estos grupos que era Pilar Junco, ¿cierto? Y claro, y un montón de gente. O sea, nos hemos movido por un lado y por el otro, y la literatura se ha encargado a ver cómo se organiza esta gente. Hay una cosa que me encanta en ese libro de La Mama de Mario Puzo, donde las mujeres prácticamente no hablan inglés, las viejas, no, nada, ninguna, y es para que a los hijos no les olvide de dónde vienen, para seguir hablando italiano. Claro. Usted aprende en la calle, pero en su casa va a ser italiano, para que usted sepa quién es, y para reproducir formas italianas que van a enriquecer después a los Estados Unidos. Entonces, países de los gauchos judíos de Gershunov, por ejemplo, de Alberto Gershunov, eso es espectacular. Cómo llegan a crear una colonia en Argentina que se llama Moisésville. Hoy en día hay un museo allá. Y cómo gente que no tenía idea de cómo se cabalgaba, de cómo manejar la pampa, que ven los gauchos y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Y esas crónicas de Alberto Gershunov de los gauchos judíos es de las cosas más hermosas que uno puede leer sobre la inmigración judía a América Latina. Entonces, todo eso realmente donde está mejor estructurado todas esas historias es en Jerusalén de Selma Lagerlöf, ¿cierto? Porque es que hay es el concepto grande que tenía esta señora en el maravilloso viaje de Nils Holgersson. Es un muchachito encaramado en un ganso que va a mirar la geografía de Suecia encima, y a partir de ahí le ve posibilidades, no le ve posibilidades, y de repente entendemos porque a veces el hombre te tiene que ir. Primero, lo que estamos viviendo hoy en día con la inmigración es ¿qué vamos a hacer con los malos gobiernos? ¿Qué vamos a hacer con los malos gobiernos? Claro. Porque es que el problema es que se está cumpliendo lo de la peste de Albert Camus, ¿cierto? Aparece por allá un ratón muerto, otro por allí, y de repente la ciudad está llena. ¿Qué va a pasar con un montón de gobiernos que además no les da miedo vender el país? Entonces la gente tiene que ir. Claro. La gente se tiene que ir. Entonces, ahí habrá que tomar decisiones. Primera decisión, fuerte, o acabamos con la codicia o esto acabó. Porque es que todo está centrado en que tengo que tener más. Y no estamos enseñando hasta qué punto hay que tener. De allá para allá
ya eso es angustia, ya eso es terror. ¿Y qué tiene que ver la codicia con la migración? Pues que la codicia lleva a que haya una explotación desmesurada del territorio y sobre la gente. Entonces necesito el territorio para volver eso una superplantación manejada por máquinas, y entonces la gente que había ahí que... Es que eso es un problema, ¿cierto? ¿Para dónde? Además que yo veo que con todas estas grandes migraciones modernas se salen montones de gente de Venezuela, de Honduras, los que van ahora para los Estados Unidos. Entonces los gobiernos de los países se van a quitar la responsabilidad de sus ciudadanos echándolos. Porque si hay una responsabilidad del Estado, el Estado me asegura mi patria. ¿Y qué es patria? Modos de vivir con dignidad, educación y poder ser alguien ahí. Profesor Memo, y no faltan los que digan que está saliendo lo peor, que muy bueno que desocupen el país. Pues dicen dentro del mismo país que está saliendo lo peor, que muy bueno. Eso, hay que hacerse unos planteamientos muy fuertes, porque ¿qué sería lo peor? ¿Cierto? Nosotros tenemos una imagen de una trampa que le hizo Fidel Castro a los Estados Unidos, que fueron los Marielitos, ¿cierto? Hay un barco que se llama Mariel, recogieron a todos los delincuentes y se los mandaron a Estados Unidos, a Miami, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se hizo una película, Scarface, cara marcada, ¿cierto? Toda esta cosa, cara cortada. Entonces nos quedamos con la idea, ¿cierto?, de que llegan, se vuelven unos delincuentes impresionantes. Pero uno se haría una pregunta, de todos los Marielitos, supongamos que llega lo peor, ¿todos se volvieron delincuentes? Yo creo que no. Creo que no. Si hay un país donde llegaron delincuentes por montones, fue Australia. Australia está hecha con carne de orca. ¿Cómo así carne de orca? Al que condenaban a la horca. Entonces le decían, bueno, usted está condenado a la horca. Por lo tanto, se va a ir para allá con la familia y no lo ahorcamos. O lo ahorcamos. Escoja. Claro, entonces el otro conseguía. Claro, ¿por qué no ejecutan a Raskolnikov en Crimen y Castigo? Porque Sonia se va con él. Se va a ir para Siberia a ser famoso. Ya váyase. Todo Siberia está hecho con eso. Hoy en día son unas ciudades poderosísimas. En Los Miserables, el personaje que cuida a la niña, Cosette, que se mantiene vacunando al pobre Jean Valjean, ¿cierto? Quitándole dinero, 20,000 cosas, lo capturan, ¿para dónde? Para América. O sea, entonces, hombre, eso ha sido muy humano. Leyendo en estos días sobre la tripulación de Colón, cuando se vino para acá, venían 4 condenados a muerte. Ay, por ¿cierto? Dios. ¿Qué querido? Usted no, porque faltaba tripulación. Entonces, o se mueren o se arriesgan en el viaje. Leo, no arriesgamos. ¿Cierto? Entonces, hay un montón de cosas. Eso no quiere decir que todos eran de esa manera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que pasa en la Guyana, lo que pasa en la Isla Trinidad, que eran cárceles inglesas, llegaron un montón de gente de la India. Y la Isla Trinidad ha sido tan poderosa que dio un premio Nobel de literatura a Naipaul, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a ver, migra la gente, pero hay una frase en el Talmud que es muy linda. Cuando algo cambia de lugar, le cambian todas sus condiciones, ¿cierto? Entonces, un hombre que viene en unas condiciones de su país, al llegar a otro, le cambió. No sigue siendo el mismo. Son muy poquitos. El resto cambian. Entonces eso de pronto se ha ido demostrando con estos tipos de inmigraciones. Hombre, que sale lo peor. Ahí sí sale gente
Pero, ¿cómo están las condiciones aquí? ¿Pueden seguir haciendo eso? ¿No lo pueden hacer? Etcétera, porque pierden su territorio. Claro. Es que cuando uno pierde el territorio le pasa lo mismo que le pasa a un chamán. Cuando el chamán, que es tan bueno en el Amazonas, se lo traen para Medellín, ya en Medellín no sirve. No sabe. Porque el entorno no le da, las plantas no son, el clima no es. ¿Y este libro, Jerusalén, de Selma Lagerlöf, se conseguirá aquí en Medellín? A ver, Medellín tiene un problema enorme, nosotros estamos perdiendo la cultura, por eso perdemos la libertad a una velocidad enorme. Aquí llegan de a 3 libros. Ese es un problema enorme que una ciudad tan grande cierre librerías, estreche bibliotecas. Estamos mal. Obviamente el que es buen lector lo encuentra, donde sea. Pero estamos ya en esa lucha. ¿Qué se hicieron los grandes libros? ¿Dónde están? Cuando uno quiere recurrir, por eso que lo que más va a valer el día de mañana es tener una biblioteca. El que tenga la biblioteca ganó. Sí. Porque hay que tener grandes obras ahí que están en Google. No querido. No, eso no es. Además, no está, búsquela. La que en búsquela, ahí sí le dicen, vale tanto en tal parte, la mandamos por Amazon. Lo grande no está ahí. Y los libros de gran reflexión, que es algo que yo creo que tenemos que empezar con eso. Vamos a reflexionar el mundo que tenemos, y ese mundo que tenemos no nos lo mintamos, digamos cómo está. ¿Y qué hacer ahí? Pues esas son las propuestas de autores como Harari, de autores como Frey. Bueno, revisemos esto. Es que no nos dé miedo decir que la hemos embarrado. Es que si de algo ha aprendido el hombre es de sus propios errores. Eso es un aprendizaje tremendo. Entonces, libros como... A ver, un buen escritor escribe el mismo libro novela por novela. Simplemente que cambió el escenario, el argumento, pero la forma de pensar sigue ahí. Por eso, ustedes van a leer, ahí lo importante es, hombre, yo quiero empezar como a cuestionarme sobre el migrar. Hombre, hay un autor que se llama Selma Lagerlöf, tiene un libro que se llama Jerusalén, sí, pero también tiene otro que se llama El maravilloso viaje de Nils Holgersson, donde de alguna manera también plantea la inmigración. O, supongamos, hombre, ha estado difícil, listo, entonces vamos a leer a William Faulkner, Luz de Agosto. Es que aquí lo tomé es porque me parece muy lindo la metáfora de doña Selma, de que cuando yo domino la tierra, voy a que Dios me acoja. A mí eso me parece precioso. Y la domina es porque la entiende, la quiere, sabe que sin esa tierra yo no estaría vivo. Es una cosa muy linda, es un asunto de trascender. Hay mucha gente que se cree muy espiritual porque se escapa de la realidad. No, trasciéndala y ahí sí se vuelve espíritu, claro, pues usted ya sabe de qué se trata, ya encontró la belleza, ya encontró el orden, ya encontró la dignidad, ya encontró las buenas costumbres, ya encontró el equipaje para moverse tranquilo, a que me acoja ya la idea que tenemos. En el caso de doña Selma Lagerlöf, allá nos va a coger Dios, ya nos dio la bienvenida, ¿cierto? Que es el valor, el valor que se está perdiendo de una manera brutal, y como aparece el darwinismo social, rechacemos al otro, acabemos con el otro, una cosa miedosísima, y se estamos perdiendo ese valor tremendo que es el de la acogida, el hospedaje. O si no, ¿yo cómo voy a saber cómo es el mundo?
Es que en las casas de los antioqueños había una pieza del huésped que la aprovechaban no solamente para que el otro comiera y durmiera, sino para que contara, pues de dónde venís, vos qué hacés, vos sos de los Gómez de dónde. Bueno, ahí empezaba, ¿cierto? Pero ¿cómo nos informamos? O sea, no nos podemos seguir informando a través de las mentiras, de las fake news que van por las redes, ¿no? Yo tengo que ver, esa persona me va a contar algo, me va a decir algo. Y eso se da en la acogida. Saber en qué mundo estoy. Si yo no toco al otro, el otro no existe. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el libro Jerusalén de Selma Lagerlöf,